La fuente me aparece como una simple carta, pero todo mi cuerpo acepta y reconoce la fuerza que hay en ello. Me rindo con gusto ante el no saber mientras me recuesto sobre el calor de mi fuente, de esa que emana de mis entrañas, esa que se hace espacio en mi interior, exigiendo con dulzura que suelte, que confíe, que repose, que deje que las mareas de mis emociones bajen, el oleaje se suspenda en un mar tranquilo para que emerja aquello listo para emerger, ese de las profundidades, del todo, de la fuente misma de mi corazón. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 28 de La Magia del Vacío. El tema que les traigo el día de hoy va a ser uno profundo, yo diría que algo complicado y un tema que creo que vale muchísimo la pena quedarnos hasta el final y acompañarnos juntos para desentrañar. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. El día de hoy, mientras les grabo este episodio, les quiero compartir que estoy bastante cabizbaja de ánimos, muy vulnerable y la verdad que pensé en no grabar hasta la próxima semana, pero muchas veces nos comprometemos con ciertos proyectos que creemos que valen bastante y que pues quisiéramos siempre tener la mejor actitud, pero la verdad es que no siempre va a poder ser así, ni todas las circunstancias ni el contexto se van a adaptar tal cual queremos para que nosotros hagamos pues eso que tanto nos gusta como para mí es este proyecto. Así es que consideré que también es muy valioso que en circunstancias como las de hoy, de todas formas, les grabe y pues bueno, así es la vida y yo no soy la excepción. Miren, todo esto que está pasando, la razón por la cual estoy así cabizbaja, tiene que ver completamente con el tema que me pareció muy apropiado, por eso tocarlo en estas circunstancias. Y es que miren, yo estoy cuidando una mascota, es un perrito de otra persona. Ya tengo un bastante tiempito, unos meses. Y cuando a mí me entregaron este animalito con todas las indicaciones, traía como una protuberancia, como una bolita, digamos. Era muy notoria, no crean que era tan chiquita, si estaba, pues no sé, como tal vez la palma de mi mano. Y me dijeron que no me alarmara, que ya lo habían llevado al veterinario y que no eran más que células que estaban como inflamadas, pero pues no era nada maligno y en 3, 4 semanas se le iba a bajar y que el perrito no tenía dolor ni mucho menos. Entonces, bueno, yo con los días empecé a notar al perrito como que estaba medio cabizbajo, como que no estaba muy activo y no es un perro que esté grande, o sea, que esté viejito. Y pues no me pareció que era tan normal, entonces pues yo decidí llevarlo al veterinario porque cada día lo veía un poco así. Y bueno, le dieron medicamento para el dolor, le hicieron algunas pruebas que requería como un poco más de seguimiento. Y pues yo se lo comenté al dueño, pero el dueño pues no le dio seguimiento, dijo que con el medicamento que le recetaran estaba normal, que con eso siguiera. Y pues bueno, cuando no son de nosotros las mascotas, pues tenemos cierto límite. Y yo continué así y quiero decirles que dentro de mí, más allá de esto, cuando yo le vi la bolita, yo en mi mente o en mis ondas, dijeran algunas personas que me conocen, dije, no, es que yo le voy a hacer una sanación a este perrito, le voy a poner música y para cuando yo lo deje, seguro se le va a ir bajando esta bolita hasta que le desaparezca. O sea, como que no lo pensé mucho, pero sí fue algo que me pasó por la mente, pero bueno, listo. Y bueno, el día de anoche pasó una muy mala noche, ya tenía como unos 3 días atrás que lo veía cada vez
con menos actividad, comiendo muchísimo menos, o sea, como en descenso. Quiero decirles que a lo largo de este tiempo que yo he tenido el perrito, después de que lo han medicado, lo he llevado como a 2 veterinarios distintos. Ha estado un perrito súper bien, súper activo, como si nada le pasara, nada más físicamente, si lo ves, pues se le veía esa bolita. Pero todo este tiempo ha estado medicado. Entonces, bueno, hace 3 días, como les comentaba, empezó en descenso y anoche pasó la peor noche, estuvo como que jadeando, como con problema para estar respirando, como que lloraba así un poquito. Y bueno, yo ya me levanté un poco de pelos, desde la noche supe que lo tenía que llevar nuevamente al veterinario a ver qué estaba pasando. Y para no alargarles más la historia, pues le tomaron una muestra de la bolita que, por cierto, ya está como el doble de lo que estaba cuando yo recién me entregaron al perrito. Y el médico dijo pues que no veía muy buen escenario, pero pues tendrían que checar, ¿no? Esas pruebas que le habían tomado, ¿no? Como esa muestra de la protuberancia. Y pues me dieron medicamento, me vine a la casa, y pues que esperara la llamada para ver pues si eran cancerígenas y si así era, qué tipo de cáncer era, qué se podía hacer, total. Yo para esto, déjenme les platico que desde que me levanté noté que estaba de malas. Me pude observar que no estaba de muy buen humor y yo se lo atribuía esta situación de que a lo mejor no había dormido pues tan tranquila por esta situación del perrito, pero la verdad es que sí había dormido bien durante toda la noche, no me estuve levantando ni nada, nada más como que tenía esta preocupación. Pero a lo largo que se fue desenvolviendo el día, ya me notaba cada vez más irritada y dije, pues, ¿por qué estoy tan enojada? O sea, como tratando de hacer un recuento y no pasó nada, dormí bien, no ha habido ninguna situación extraordinaria. Y como que ahí dejé ese estado de ánimo mío, porque pues lo que me quitaba más, pues como que el pensamiento y mi energía era esta situación con el perrito. Entonces regresé a la casa, pues simplemente esperar esta llamada del veterinario. Me senté con el perrito, que si alguien ha tenido un animalito malito con ellos, sabrán que, ay Dios mío, es que tienen una mirada a los animales, o no sé si yo sea muy sensible o muy observadora, pero que te parte el alma, porque aparte no pueden hablar, porque aparte, pues no sé, los animalitos mucho dependen de nosotros y más los animalitos domésticos. Entonces de verdad que me senté con él. Yo busqué disque música en YouTube para sanar a los animales cuando están enfermos, y mientras estaba ahí, pues como que lo tocaba y le decía, todo va a estar bien, te vas a mejorar. Y le agarré la patita y el perrito me veía. Y mientras yo le decía esto al perro, diciéndole que se iba a poner bien, que todo iba a estar bien, como que hubo algo que me atravesó, una sensación, podría describirlo así, donde fue como ¿qué tal si no va a estar bien? O sea, ¿qué tal si ya le llegó su momento de partir? Ay, Dios mío, eso me generó pues unas ganas de llorar un poco incontrolables, así es que mejor lo dejé de ver al perrito, le solté la patita y como que me quise poner a distraerme en otras cosas. ¿Y por qué les platico todo esto? Porque muchas veces nuestra ayuda excede unos límites del orden que hay en la vida. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces tratamos de ayudar y de empujar nuestra ayuda a otros hasta tal punto en que se vuelve egoísta. Y yo sé que tal vez esto es difícil para escuchar para algunos, tal vez muchísimos no estén de acuerdo, y lo entiendo. También yo hablo desde mi experiencia, y lo que me está sucediendo en esta situación es que yo anteriormente me he encontrado
con dos muertes muy cercanas de dos personas que aprecio muchísimo, en donde actué de manera muy distinta. En una, la persona ya tenía una enfermedad terminal, básicamente pues le estaban dando, pues ya saben, ¿no? Cuando el diagnóstico es que simplemente que pueda tener la mejor calidad de vida de lo que siquiera pueda estar teniendo, ¿no? Con el dolor y esto. Y yo no lo quise aceptar en ese momento, fue como un no, todo se puede solucionar, no todo es físico, tal vez, si la parte mental, porque esto, y como que yo sola me conté una historia donde no sé cómo, pero esto va a cambiar por un milagro, va a cambiar el diagnóstico y esta persona se va a mejorar y lo vamos a ver nada más como una experiencia de vida que nos dejó muchísimas lecciones. Y al final de cuentas, esta persona muy entrañable para mí, pues falleció. Y por no querer ver la realidad, yo creo que me perdí la oportunidad en ese momento de acompañar a esta persona en estos momentos tan duros que estaba atravesando. Pero fue tanto mi dolor que no lo pude aceptar. No me juzgo, era una persona muy cercana, de lo más cercana para mí, entonces simplemente no lo pude aceptar y cuando no podemos aceptarlo, nos contamos historias que nos hacen bien a nosotros en ese momento, como fue mi caso, pero no le hacen tanto bien al doliente. Es como si estuviéramos negando lo que les está sucediendo y tampoco nosotros nos permitimos acompañarles de la mejor manera en esa transición que seguramente está siendo muy dolorosa porque se les está yendo su propia vida de las manos. Y por otro lado, también me tocó estar muy cerca de la muerte de mi abuela, que no era cualquier abuela, sino yo estaba muy cerca de mi abuela, o sea, éramos muy cercanas, muchísimo más los últimos 10 años. Después de que falleció mi abuelo, me volví mucho más cercana a mi abuela, compartíamos muchísimo y me tocó estar pues hasta su último aliento tomándole la mano. Y lo que sucedió ahí es que hubo un momento en donde a ella le empezó a faltar la respiración. Bueno, ya son detalles más personales. Y como cualquier persona, pues yo y la otra persona que estaba ahí conmigo intentamos pues hacer todo para que no se fuera, ¿no? Para que se mantuviera ahí, para que respirara, para que aguantara, que llegara el médico. Pero hubo un momento en ese episodio, en ese instante, en donde nuevamente esto que les platico, hubo como una sensación en mí muy clara, no tiene que ver con la razón, no tiene que ver con un sentimiento tampoco, solamente creo que el que lo haya vivido puede llegar a entenderme, es como una sensación desconocida pero muy clara de que no importa qué pase, no importa qué haga yo o nadie más, llegó el momento de que esa persona se va a ir. Todo esto pasa como en cuestión de milisegundos, pero yo recuerdo que aunque me costó trabajo, fue muy claro para mí, o sea, sabía en ese momento de que mi abuela no nada más se iba a ir, se estaba yendo en ese momento. Y bueno, la acompañé hasta su último aliento. En ese momento cambié mi visión de mi desesperación de que se mejorara a simplemente verla a los ojos, tomarla fuerte de la mano y intentar acompañarla a transicionar eso que yo no tenía idea porque no estaba en ella, no sé qué sea transicionar hacia la muerte. Y bueno, les doy estos dos ejemplos que viví muy de cerca porque si bien fue muy doloroso para mí lo de mi abuela, me partió, me generó en las próximas semanas un miedo a la muerte que jamás yo le había tenido, un respeto, no sé ni siquiera cómo explicarles, pero al mismo tiempo y hasta la fecha, años después de su muerte, lo veo como que fue el regalo más grande
que pudo haberme dado mi abuela en vida, porque estar consciente de que una persona se está yendo y dejar tu egoísmo a un lado de querer retenerla y simplemente acompañarla en un destino que no está en tus manos cambiar, te lleva a un nivel de amor que ni siquiera uno sea capaz de explicarse. Y me hubiera encantado haber tenido esa conciencia que tuve con mi abuela, esa, pues no sé si fortaleza, esa claridad para haberlo hecho con esta otra persona que no pude. Les digo, no me juzgo, pero no pude hacerla. Y bueno, a lo que voy con esto es que, aunque unas son personas muy allegadas a mí, yo sé que de pronto pues no se puede comparar siquiera el cariño. Y estoy hablando de esta situación con este animalito. A lo que voy es que es importante que empecemos a aprender a ayudar a las personas cuando están atravesando un dolor o un duelo. Y este dolor no necesariamente es la muerte. Muchas veces puede ser una enfermedad con un diagnóstico fuertísimo, como puede ser un cáncer o una enfermedad terminal. Muchas veces puede ser un divorcio, una separación en un noviazgo, un negocio que se fue a bancarrota, un hijo que, no sé, está tal vez transicionando a otro género. Pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y lo que yo he notado es que como seres humanos no nos han enseñado a acompañar en el dolor. Porque, por ejemplo, en cosas no tan fuertes como la muerte o como enfermedades terminales, en cosas que son, si no menos importantes, un poco más cotidianas o más aceptadas a nivel social, como son las separaciones, noto que cuando suceden cosas así, a veces en las familias lo que hacemos es no hablar del tema. O sea, por ejemplo, todos estamos conscientes de que algo sucedió y cuando la persona afectada entra en la sala o entra en el cuarto, o todo el mundo cambia el tema o todo el mundo se queda callado, y la verdad que el doliente puede percibir que las personas saben que está transicionando algo duro, y es mucho más duro para el doliente que se haga como si lo que está pasando es un fantasma. Y entonces ese fantasma se vuelve, como el término que dicen los gringos, se vuelve el elefante rosa en el cuarto, ¿no? Algo grandísimo de lo cual nadie absolutamente está hablando. Y eso convierte en un dolor mucho más grande para el doliente. Ahora, yo entiendo que nosotros como acompañantes lo que no queremos o lo que intentamos es, ay, no le quiero recordar a esta persona eso, o mejor le hablo de cosas chistosas. Pero el que hagamos esto, el que neguemos las situaciones duras, no las hace más pequeñas o no las quita. Simplemente hace que el dolor se extienda más tiempo. Hace que la persona que lo está atravesando no se sienta con la libertad de llorar, no se sienta con la libertad de liberar lo que sea que está cargando, no se sienta con la confianza o sienta que tiene que tragarse el dolor que está atravesando, porque puede notar que las personas cercanas no están sabiendo transicionar lo que le está pasando. No se están dando cuenta de que el doliente sabe que se están incomodando. Se están incomodando porque hay un dolor que nadie quiere hablar, porque hay un dolor que es mejor meterlo debajo de la alfombra, porque el dolor es mejor meterlo en un chiste y todos reírnos de eso, haciendo como que entre carcajadas esto se va a desvanecer. No, no se va a desvanecer. Lo va a prolongar y va a obligar a esta persona a llorar a puerta cerrada, a llorar cuando esté sola, a llorar cuando
a llorar cuando esté alejada, a no tener la confianza de pedir un abrazo, de pedir un aliento, porque las personas no están sabiendo sostenerla en su duelo. Yo los invitaría a todos, y claro que a mí misma también, a empezar a abordar el dolor ajeno desde un lugar más compasivo para la persona que tenemos enfrente y dejar un poco nuestro egoísmo a un lado de querer ver ciertos resultados, de querer llevar nuestra ayuda a aquello que nosotros consideramos que es lo mejor para esa persona. A veces lo más inteligente que vamos a poder hacer en estas situaciones es preguntarle directamente a la persona qué necesita, cómo es que la podemos ayudar. Porque a veces más que una solución a su problema, la persona lo que va a necesitar es que simplemente la acompañemos en su dolor, que podamos sostenerla cuando está llorando, así esté llorando 5 minutos, 10, media hora, sin querer tranquilizarla para que deje de hacerlo. Estar con la persona tal vez, si quiere estar todo el día tirada en su sillón, porque tal vez perdió un ser querido, algún animalito, o acaba de transicionar una separación, lo que sea para esa persona. Tal vez la mejor manera no es sacarla de su casa, que le dé el aire, a que vaya por una nieve, a que vea el mar. A veces la mejor manera de acompañarle a esa persona va a ser simplemente estando con ella en la casa, llevándole una sopita caliente, dejando que coma cuando ella se la quiera comer, ayudándole a recoger un poco su alrededor, eh, sentándonos a ver una película con ella. Es mejor preguntarle a las personas, a nosotros dar por hecho que lo que nosotros vemos como el mejor resultado o el mejor pronóstico que esa persona pudiera tener dadas sus circunstancias es el que nosotros tenemos visionado y no el que esa persona realmente quiere, porque al final es ella la que lo está transicionando, no nosotros. Tal vez esto que les diga suena fuerte y sea difícil de escuchar, pero a veces pudiera pasar que nuestro afán de ayudar o de empujar nuestra ayuda a personas, por ejemplo, con una enfermedad terminal, terminamos matándolas antes de tiempo. ¿Y por qué? Porque terminamos haciendo inútiles, queriendo hacer absolutamente todo por ellos. ¿Por qué? Porque están enfermos, porque se van a morir. Entonces, ya tú no te pares, ya no hagas esto, no hablen de esto cuando está esta persona, no vaya a ser que se sienta mal, o no le recordemos esto. Y poco a poco les vamos retirando cosas que son parte de la vida, parte de los vivos. Y esa persona, aunque a lo mejor tenga un diagnóstico de que se vaya a morir antes, porque en realidad nunca sabemos, la muerte puede llegarle a alguien que está completamente sano en una caída saliendo de su casa, pero lo único que logramos cuando empujamos esos niveles nuestra ayuda es que la persona se deje de sentir viva sin antes morirse. Entonces, por eso es tan importante que cuando estemos queriendo ayudar a otro, nos preguntemos si esta ayuda que estamos brindando es desde el egoísmo, es desde cómo nosotros nos sentimos, desde la incomodidad que nosotros tenemos, desde la culpa que nosotros nos estamos manejando, desde el miedo que esta persona se vaya, desde dónde estamos empujando nuestra ayuda. Porque si lo estamos haciendo desde este lugar, creyéndonos los más buenos o que estamos haciendo absolutamente todo lo mejor para esa persona sin antes hacernos estas preguntas básicas o hacérselas a esa persona implicada, puede que esto, lejos de ayudarle, le esté afectando. Y lejos de que seamos como este bastón del cual esas personas
se puedan recargar para caminar un poquito más ligeras, nos podemos volver el ancla que los esté deteniendo para vivir sus últimos días o su transición de la forma más viva en que lo puedan vivir. Es importantísimo que empecemos a integrar todos los finales en nuestra vida, que nos demos cuenta que este es parte del ciclo natural y que empecemos a asimilar los finales. No solamente de la muerte, cuando hablo de finales hablo del final de los ciclos que hay naturales en la vida, de las relaciones, de las amistades, de los trabajos, de los proyectos, del cuerpo mismo cuando vamos envejeciendo. Hay finales en donde por más que queramos ya no somos niños, por más que queramos ya no somos adolescentes, por más que queramos también llegamos a una edad adulta, por más que nos inyectemos cosas y nos hagamos la piel poco a poco se empieza a hacer flácida, se empieza pues a cambiar y hay una belleza en ello. Hay algo muy hermoso en darnos cuenta de que no somos eternos en este cuerpo ni en esta vida. Y entre más pronto lo integremos y lo asimilemos en nuestra vida, más fácil va a ser para nosotros atravesar estos distintos finales, pero también va a ser muchísimo más fácil que acompañemos a las personas que los están atravesando. Una vez yo escuchando a una tanatóloga, que para los que no sepan, el tanatólogo es una persona que se especializa pues en la muerte y en los procesos de duelo. Esta mujer comentaba, había trabajado en un hospital de personas con enfermedades terminales y que lo que era recurrente que decían los pacientes que más se les dificultaba a la hora pues de transicionar sus últimos días era que no tenían con quién hablar del miedo que sentían de estarse muriendo. Y escuchen esto, no tenían con quién hablar del miedo que sentían de estarse muriendo. Eso es muy profundo y muy fuerte. Porque es verdad, tenemos a la muerte satanizada, aún sabiendo desde que nacemos y desde que nacen las personas que más amamos en este mundo, que es algo seguro que va a suceder. Y es terrible tener seres queridos transicionando cosas así de duras como una enfermedad terminal y que se tengan que guardar este miedo para sí mismos porque las personas que los rodeamos no tenemos la fortaleza, ni la agallas, ni la valentía, honestamente, para enfrentar que la persona se está muriendo y hablar de ello, porque está sucediendo nuevamente. No porque no lo hablemos significa que no va a pasar. Hay que darle estos espacios a las personas para que hablen de lo que está sucediendo, para que nos hablen de su miedo. ¿Eso nos va a mover a nosotros? Por supuesto. ¿Eso nos va a crear miedo? ¿Nos va a crear dolor? Por supuesto. ¿Eso nos puede generar que en ese momento nos pongamos a llorar enfrente de esta persona y que uno diga, ¿cómo me voy a quebrar enfrente de la persona que tiene los días contados? Pues sí, porque también nosotros somos personas, porque también a nosotros nos llena de miedo esta situación de ver que personas que amamos están por partir. Claro, pero el que no lo hablemos no lo cambia. Entonces, tengamos valentía, dejemos de ser tan cobardes y de voltear para otro lado y de escondernos para no enfrentar lo que es evidente. Les digo, y esto es en todos los ámbitos, esto solo es un ejemplo, ¿sí? Por eso hay veces que el dolor se extiende de más de lo que se debe extender y es ahí donde viene el sufrimiento. Por eso a veces en situaciones de relaciones, por ejemplo en parejas, se empieza a generar mucho sufrimiento y muchísimo dolor
porque las personas no saben ponerle final a tiempo a algo que ya está terminado y están prolongando algo que, si bien es doloroso en su momento, afrontarlo después se convierte en un sufrimiento por alargarlo más del tiempo que debe ser. La próxima vez que sepas que una persona está atravesando una situación muy complicada, te invito a que, en vez de que la recibas con una broma o peor aún, haciendo como si nada pasa, como si la vida sigue completamente normal e igual, a pesar de que a lo mejor a esa persona se le está viniendo el mundo encima en ese momento, que mejor busques un momento apropiado y le preguntes cómo está. Si bien puedes recibir como respuesta un no quiero hablar de eso en este momento, porque eso puede pasar y eso es parte de acompañar a una persona en el dolor, saber que no siempre va a querer hablar de ello y eso hay que respetarse, pero te aseguro que cuando esa persona quiera hablar, lo más seguro es que se acerque a ti, porque sabe que si genuinamente le preocupas, buscas el espacio y buscas la forma de aproximarte y preguntarle realmente cómo está con esta situación. También a veces nos podemos sorprender con las respuestas que las personas nos pueden dar cuando nos atrevemos y nos quitamos la cobardía y la vergüenza y la incomodidad de verla a los ojos y genuinamente querer saber cómo está y cómo es que le podemos ayudar o aportar en ese momento en su vida. Al final, yo con esta situación que les comento del animalito, de este perrito, se llama Brooke, pues más tarde me habló el veterinario para darme el diagnóstico. Pues el diagnóstico no fue nada alentador. Al parecer, la muestra daba que era un cáncer bastante agresivo. Y bueno, pues sí fue muy doloroso. Al final no es mi animalito, estoy un poco atada de manos ante qué hacer, que sí y que no. Yo al final lo que decidí es que lo que pueda hacer, voy a hacer por él para darle la mejor calidad de vida. Y la verdad que sí me tomé el tiempo, me he tomado el tiempo en el transcurso de este día en acercarme a él. Y la verdad que pues me solté, ya no me pude contener más. Entonces pues ahí cerquita de él, viéndolo a los ojos, la verdad es que sí me agarré llorando con una desesperación y una frustración de que al final los resultados pues fueran así tan devastadores para el perrito, pero con la conciencia y con la claridad de que siempre en el destino hay una parte que está en nuestras manos y hay otra parte que no, y tenemos que respetar esa otra parte que no y no empujar la ayuda hasta donde nosotros nos haga sentir bien, sino hasta donde el animalito o la persona o quien sea lo permita o sea prudente para su propio camino, para su propia transición. Cuando se lo comenté a su dueño, debo confesar que, híjole, me dio muchísimo coraje porque me dijo pues que era muy duro, pero que si el animalito estaba sufriendo mucho, que lo mejor es que lo durmieran. Y, ay, quería casi rayársela por el teléfono, yo diciendo, ¿cómo me puede decir eso este hombre en vez de decirme que lo lleve, que le hagan más análisis, que todo? Pero bueno, ya ahorita más tranquila y después de todo eso, ahorita ya es de noche, me doy cuenta de que hay muchas señales en la vida siempre que nos están un poco como guiando ante las situaciones. Y ahora sí es que puedo entender de dónde venía ese enojo que yo sentía desde la mañana y que no le encontraba sentido porque no me había pasado nada. Muchas veces, y no es la primera vez que me pasa, y se los digo yo para que ustedes también lo tengan en cuenta en su vida, hay veces que las emociones que tenemos están adelantadas a las
situaciones que están por venir. Y yo sé que esto suena súper loco, puede sonar a, ay no, ya te volaste la barda con esto que dices, pero se los digo porque no lo he experimentado una, dos ni tres, sino un montón de veces. Hay situaciones a veces que se van a presentar en nuestra vida y no sé cómo, ni me interesa honestamente saber cómo, pero el cuerpo es un canal, es un receptor y a veces nos avisa con mucha anterioridad, y si estamos muy atentos a estas señales tan sutiles y en vez de culpar hacia afuera, si nos quedamos simplemente observando que hay una emoción que reconocemos y no sabemos muy bien de dónde viene y simplemente la dejamos estar, tal vez con los días, tal vez con las horas, se van desenvolviendo una serie de situaciones que decimos, ah, claro, es ahí, ¿no? Por ahí va mi emoción. Y ahora lo puedo ver claro, porque este enojo, pues justo viene, ¿no? De esta frustración mía de que a pesar de todo lo que yo hice, no estoy obteniendo el resultado que yo quería, que yo creía que iba a ser capaz de quitarle a este perrito esto, porque yo tengo este conocimiento, porque si lo llevo con este veterinario, pero si ahora hacemos esto, pero si lo llevo a la playa para que ahí deje las malas energías, y olvídense, o sea, 10,000 cosas, al final de cuentas, no. En la vida los resultados no van a ser los que yo quiero, van a ser los que van a ser. Y eso a veces puede generar mucha frustración y con la frustración mucho enojo, pero no es otra cosa más que querer controlar el resultado. Y lo único que podemos controlar son nuestras acciones, hacer lo mejor que podamos en todas las circunstancias y después soltar. Porque de todas maneras no nos queda otra. Y lo único que vamos a hacer cuando no soltamos y queremos seguir aferrados a controlar de cierta manera los resultados es que vamos a empezar a generar un sufrimiento. Y pues tampoco queremos eso. Bueno, almas bonitas, pues con esto cierro este episodio que no estuvo nada en orden, simplemente quise abrir el micrófono y hablarles desde el corazón y esperar que con esto les toque, les llegue un mensaje, si no es ahorita, sea en algún momento en sus vidas, y recordarles nuevamente que la ayuda siempre es buena, pero la ayuda lleva un orden, y no el orden que nosotros queremos poner, sino un orden mucho más grande que sobrepasa la mayor parte del tiempo nuestro entendimiento, y tenemos que respetar. Y la mejor manera de hacerlo es preguntarle al otro hasta dónde, cómo hacerlo, y acompañarles desde la humildad de saber que no podemos hacer más allá de lo que está en nuestras manos y de lo que la otra persona acepte ser ayudada. Les deseo que tengan un lindo fin de semana y recuerden siempre, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.